Hay una frase muy conocida en el periodismo. Una buena exclusiva vale oro. Ser el primero en llegar, ser el primero en informar, ser el primero en mostrar lo que nadie más ha visto. Pero si alguien siempre llegara primero, no una vez, no dos, sino durante años, antes que la policía, antes que los peritos, antes incluso que las ambulancias. Eso fue exactamente lo que comenzó a llamar la atención en la ciudad de Manaos, porque había un hombre que parecía tener una habilidad imposible. Mientras otros medios recién recibían el aviso, él ya estaba transmitiendo del lugar de los hechos. Y no era precisamente una coincidencia aislada, era un patrón, uno que se repetiría durante años. Por mucho tiempo, Wallace Sousa fue considerado un héroe, un periodista valiente, un hombre que denunciaba el crimen organizado, hasta que nació una pregunta sencilla, pero a la vez aterradora. ¿Y si Wallace Sousa no encontraba los crímenes, sino que sabía de ello antes que nadie? Pero antes de empezar, si les gustan las narraciones de True Crime, desapariciones, investigaciones sin resolver e incluso casos con un toque paranormal, este es su canal. Actualizamos actualmente 2 veces por semana, así que si les gustó el contenido y quieren ver más, no olviden por favor suscribirse, dejar un like, un comentario y quizá incluso alguna recomendación de algún caso que les gustaría que estuviéramos revisando. Ahora sí, vamos al video. Pero para entender mejor la historia, primero hay que aprender del contexto del lugar y la época en donde todo esto ocurrió. Manaos, capital del estado de Amazonas, una ciudad rodeada por la selva. Durante los años 90 comenzaba a convertirse en un punto estratégico para el narcotráfico proveniente de Colombia y Perú. Los homicidios aumentaban, el crimen organizado ganaba terreno y la sensación de inseguridad cada vez era mayor. En ese escenario, un programa dedicado exclusivamente a mostrar asesinatos parecía tener el éxito asegurado. Y ese programa estaba a punto de cambiar la vida de Wallace Sousa. Antes de saltar a la fama, la vida de Wallace era muy distinta. Cuando fue expulsado de la policía en el año 1987, todo indicaba que su carrera había terminado. Había perdido el uniforme, había perdido su prestigio y al menos públicamente también había desaparecido del escenario. Durante varios años, su vida quedó prácticamente fuera del foco mediático. Las fuentes que relatan su historia apenas hablan de ese periodo. Es como si durante un tiempo Wallace simplemente hubiera desaparecido, pero cuando volvió a aparecer, ya no llevaba una placa, llevaba un micrófono. A comienzos de la década de los 90 comenzó a participar en un programa policial local que terminaría convirtiéndose en Canal Libre, un proyecto que desarrolló junto a sus hermanos Carlos y Fausto Sousa. Los tres compartían un objetivo claro: mostrar el crimen de Manaos como nadie lo había hecho antes. Y para eso, Wallace tenía una ventaja que muy pocos periodistas podían igualar. Había sido policía. También conocía la ciudad, conocía los barrios más peligrosos, conocía a los investigadores y sobre todo, sabía cómo se movía el mundo del crimen. Aquello convirtió Canal Libre en un programa diferente, porque mientras otros noticieros llegaban cuando todo había terminado, el equipo de Wallace parecía estar siempre un paso adelante. Llegaban primero, conseguían las mejores imágenes y mostraban escenas que muy pocos espectadores habían visto antes. El programa fue un éxito inmediato, pero existe una pregunta que sigue sin una respuesta clara. ¿Cómo logró un ex policía expulsado por corrupción levantar un programa de televisión con semejante despliegue? Desde cámaras, vehículos, reporteros, incluso el tiempo al aire. Todo eso requería una inversión considerable. Sin embargo, las fuentes disponibles apenas explican quién financió aquellos primeros años. Lo que sí sabemos es que el éxito fue tan grande que en muy poco tiempo Wallace dejó de ser únicamente un presentador. Se convirtió en una de las figuras más influyentes de Manaos. La televisión hizo a Wallace una celebridad, y la fama le abrió las puertas a la política. En 1998 fue elegido diputado estatal por Amazonas, y años más tarde volvería a ser reelecto. Para miles de brasileños, era el hombre que enfrentaba diariamente el crimen cuando nadie más parecía hacerlo. Nada hacía imaginar que años después, su propio programa sería el centro de una de las acusaciones más impactantes de la historia de la televisión brasileña. Al principio nadie lo cuestionó. Después de todo, los periodistas policiales suelen tener buenos contactos. Sin embargo, las coincidencias comenzarían a multiplicarse. Con el tiempo comenzaron a aparecer relatos inquietantes. Algunos policías aseguraban que el equipo de Canal Libre ya estaba grabando cuando ellos apenas recibían el aviso por radio. En otras ocasiones, las cámaras parecían dirigirse exactamente al lugar donde aparecía el siguiente cadáver. Durante mucho tiempo todo fue explicado como el resultado de una excelente red de informantes. Pero las dudas no dejaron de crecer. Las imágenes mostraban cuerpos que todavía no habían sido retirados. Para muchos espectadores, era simplemente un periodista eficiente. Para algunos investigadores, comenzaba a parecer otra cosa. Canal Libre no parecía un noticiero tradicional.
No había largas entrevistas, no habían análisis políticos, habían persecuciones, sirenas, cadáveres y operativos policiales. Wallace recorría Manao acompañado por cámaras que parecían estar siempre donde ocurría la noticia. Mientras otros canales abrían con economía, él abría con el asesinato de la mañana. Pero sin duda, esto comenzaba a ser demasiado extraño. Y entonces ocurrió algo que cambió completamente la historia. Durante años nadie pudo explicar aquellas coincidencias, hasta que un hombre decidió hablar. No era periodista, no era policía, era un presunto sicario detenido por asesinato. Su nombre era Jorge Carlos dos Reis. Durante sus declaraciones hizo una acusación que sacudiría a todo Brasil. Afirmó que Wallace Souza no solo conocía algunos asesinatos antes que nadie, aseguró que él era quien los ordenaba. Según la fiscalía brasileña, varios delincuentes comenzaron a señalar a Wallace Souza como el supuesto autor intelectual de algunos homicidios. Las acusaciones eran tan escalofriantes como difíciles de creer. Decían que ciertos asesinatos habrían sido organizados para generar impacto televisivo. La lógica, según los investigadores, era sencilla: más violencia, más audiencia y más poder político. Según los investigadores, el supuesto objetivo no era matar por placer, era fabricar noticias. Cada asesinato se convertía en un nuevo programa. Cada programa aumentaba la audiencia, y esa audiencia fortalecía la imagen pública de Wallace. Era una teoría estremecedora, pero demostrarla era otra historia, porque existían muchas dudas. Varios de esos testimonios provenían de personas involucradas en organizaciones criminales, y la defensa sostuvo desde el principio que aquellos testigos buscaban beneficios judiciales a cambio de incriminar a una figura pública. Brasil entero comenzó a preguntarse quién estaba diciendo la verdad. Las acusaciones eran simplemente devastadoras, pero Souza nunca aceptó ninguna de ellas. Desde el primer momento aseguró que era completamente inocente. Según él, todo formaba parte de una persecución cuidadosamente organizada. Afirmaba que su programa llevaba años denunciando el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado en Manaus, y que esos reportajes habían incomodado a personas muy poderosas. Simplemente tenía una enorme red de informantes, ex policías, agentes de servicio, vecinos, personas que llamaban al programa apenas ocurría un crimen. En una ciudad donde la violencia era recurrente, recibir información antes que otros medios podía marcar la diferencia entre conseguir una exclusiva o llegar demasiado tarde. Para Wallace no existía una sola prueba física que demostrara que hubiera ordenado un asesinato. No había documentos, no había órdenes escritas, solo declaraciones. Y según él, esas declaraciones no bastaban para destruir una vida construida durante décadas. Mientras unos veían un hombre intentando escapar de la justicia, otros seguían viendo al periodista que durante años había denunciado la violencia de Manaus. Y esa división no haría más que crecer conforme avanzaba la investigación. Hasta ese momento, las acusaciones seguían siendo eso, acusaciones. Pero todo cambió cuando la investigación dio un paso más. Las autoridades brasileñas comenzaron a realizar allanamientos relacionados con el caso. Las oficinas de Canal Libre fueron registradas. También se efectuaron diligencias en propiedades vinculadas a Wallace y a personas de su entorno. Los investigadores buscaban cualquier elemento que pudiera confirmar o descartar las declaraciones de los testigos. Documentos, registros, armas, equipo de comunicación, cualquier evidencia que permitiera reconstruir lo que realmente estaba ocurriendo detrás de cámaras. Las imágenes de aquel operativo recorrieron Brasil. Durante años, Wallace había aparecido en televisión siguiendo el trabajo de la policía. Ahora, era la policía la que seguía cada uno de sus movimientos. Sin embargo, los allanamientos también dejaron una realidad incómoda. Aunque reforzaron la gravedad de las sospechas, no aportaron una prueba definitiva que demostrara que Wallace había ordenado asesinatos. El caso seguía dependiendo en gran medida de los testimonios reunidos por la fiscalía, y eso alimentaba aún más el debate entre quienes creían en su culpabilidad y quienes estaban convencidos de que era toda una gran persecución. Los medios se dividieron. La investigación incluso terminó alcanzando a miembros de su familia. Su hijo, Rafael Souza, fue acusado por la fiscalía de formar parte de la organización criminal que, según los investigadores, rodeaba al presentador. Rafael negó todas las acusaciones, pero el caso dejaba claro que la investigación ya no apuntaba únicamente contra Wallace. Para algunos, Wallace era un monstruo capaz de convertir la muerte en espectáculo. Para otros, era víctima de una persecución política. Las pruebas alimentaban el debate, pero también existían muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué algunos testigos cambiaban sus declaraciones? ¿Y por qué otros se contradecían? ¿Existían pruebas físicas que vinculaban directamente a Wallace con los asesinatos? Mientras el proceso avanzaba, otro elemento cambiaría completamente el destino del caso.
de la investigación, Wallace Sousa anunció que padecía una grave enfermedad hepática. Su estado empeoró rápidamente y en julio del 2010 falleció. Murió antes de que existiera una sentencia definitiva. En Brasil, cuando una persona fallece antes de que concluya el proceso penal, la acción judicial se extingue. No hubo un tribunal que declarara a Wallace Sousa culpable, pero tampoco hubo uno que lo declarara inocente. Para algunos eso convirtió el caso en una prueba que jamás pudieron demostrar las acusaciones. Para otros, simplemente significó que la verdad murió junto con él. Hasta hoy, la discusión continúa. Dicen que una buena exclusiva vale oro. Wallace Sousa construyó toda su carrera siguiendo las mejores exclusivas de Manaus, pero todavía hoy nadie puede responder una pregunta. ¿Cómo las conseguía? Porque si solo era un buen periodista, entonces protagonizó una de las mayores injusticias mediáticas de Brasil. Pero si quienes lo acusaron tenían razón, entonces algunas de las noticias que presentaba nunca fueron casualidad, fueron planificadas. Y tal vez esa sea la razón por la que hoy, más de 15 años después, el nombre de Wallace Sousa sigue provocando la misma pregunta. ¿Era el mejor periodista policial de Brasil? ¿O simplemente era el único que conocía el próximo crimen antes de que ocurriera? Eso sería el caso de hoy. Como siempre, recordarles que no olviden suscribirse, dejar un like, un comentario y nos estamos viendo en el siguiente video con el siguiente caso.